A los que les va del Zoom, en breve comenzamos. Hola, ¿ahora sí escuchan en el Zoom? Yo más que nada para que me confirmen y podemos arrancar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer volver a tenerlos aquí. Otro miércoles, la segunda jornada del módulo de Derecho Penal. Y en esta ocasión, los expositores van a estar hablando de audiencia preliminar, y las audiencias de la IPP, o la etapa intermedia. En este caso particular, bueno, ambos lo van a tomar de distinta manera. El doctor Ignacio Alfonso Garrone va a hablar de lo que es la audiencia preliminar en un juicio técnico, y el doctor Valentín Acuña va a estar hablando de ya más orientada a la audiencia preliminar a juicios por jurado. Voy a proceder a presentarlos a ambos y le damos la palabra, y como dijimos el miércoles pasado, las preguntas las hacemos todas al final. El doctor Ignacio Alfonso Garrone, él es abogado en ejercicio, es litigante, especialista en Derecho Procesal Penal de la UNL, diplomado en litigación por la Universidad Hurtado de Santiago de Chile, docente del taller de jurisprudencia en la especialización de Derecho Procesal Penal de la UNL, es autor de publicaciones y de libros, y además es el actual presidente del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados. En el caso del doctor Valentín Acuña, él es, bueno, en este momento defensor público, subrogante, doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de El Salvador. Está en etapa de tesis, proyecto aprobado, o sea que te queda rendir, ¿no? Ya. Maestranda en Derecho Penal por la Universidad de Jean, España, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, diplomado en Litigación Oral Penal por la Universidad Hurtado de Chile, director y autor de obras jurídicas diversas, entre ellas en este momento Bajo la lupa constitucional, obra colectiva que analiza el impacto de la reforma constitucional provincial del año 2025, docente universitario de la Cátedra Procesal Penal y secretario del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santa Fe. Muchísimas gracias a ambos por haber venido y aportar sus conocimientos para todos los futuros litigantes en derecho penal. Muchas gracias. ¿Arranco? Sí. ¿Arranco o no arranco? Alba, arranque. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Si no querés este. Dame ese.
¿Te gusta más? Sí. A ver si está prendido. ¿O no? No, allá, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha en todo lugar? Bueno, yo soy abogado, ejerzo la profesión particular. Voy a tratar de desarrollar lo que es la audiencia preliminar, tratando de explicarla en forma por ahí clara. No sé si alguno ha tenido por ahí alguna experiencia con el sistema penal, pero bueno, la idea un poco es tratar de, con esta explicación, que tengan herramientas como para saber lo que hacer o lo que no hacer en lo que es una audiencia preliminar desde mi perspectiva y un poco con la jurisprudencia que hay hoy en día de lo que es el Colegio de Jueces Penales de acá de Santa Fe. Por ahí lo veo al doctor que sí ha tenido alguna que otra audiencia preliminar, pero la audiencia preliminar, no sé si alguno se imagina qué es, alguno la ha visto, como la palabra lo indica, es preliminar, está en el medio de dos cuestiones. ¿De qué está en el medio? De la investigación penal preparatoria, que ahí ustedes han visto lo que era la audiencia imputativa, si no me equivoco, la jornada pasada, y todo lo que es la audiencia de medidas cautelares, que puede estar o no, obviamente en el caso de una persona. Después tenemos la audiencia preliminar y después tenemos el juicio. Es decir, son las tres etapas, o dos, de acuerdo, no me voy a extender en esas consideraciones, pero en términos generales son las tres etapas más importantes que tiene el proceso penal: investigación penal preparatoria, acusación y juicio. ¿Cuándo se da y cuándo opera la audiencia preliminar? Ustedes vieron que el fiscal en un momento imputaba. Bueno, imputa a una persona por tal delito, un homicidio. Luego el fiscal decide o no si solicita la prisión preventiva de esa persona. Una vez que el fiscal entiende que la investigación está finalizada o agotada, esto en la postura del fiscal, esto siempre hay que aclararlo, el fiscal decide formular lo que se llama el requerimiento acusatorio o acusación. ¿Y qué tiene que tener? Una idea, por lo menos en la cabeza del fiscal, de que esa persona va a poder ser condenada. Se habla de pronóstico de condena. ¿Cuál es por ahí el problema que tiene esta audiencia preliminar, que es lo que da lugar a esta acusación del fiscal? Que es como una audiencia, lo que podríamos denominar multipropósito, porque se tratan muchas cuestiones que podrían ser tratadas individualmente en otras audiencias. Y tiene una cuestión también que es clave, que es el rol del juez. Ustedes en todo el proceso penal van a ver un rol del juez generalmente pasivo, que tiene que respetar el contradictorio, la discusión entre las partes, pero acá el juez tiene un rol más activo, se involucra más, busca acuerdos en muchos casos. Entonces, la característica por ahí que tiene esta etapa es el rol activo del juez. ¿Cuál es el tema con la etapa de investigación penal preparatoria? Porque yo digo, bueno, el fiscal en un momento tiene que acusar. Ustedes me dirán, ¿cuándo? Nuestro Código de Procedimiento no tiene plazo de investigación. A diferencia por ahí del Código Procesal Penal Federal, o los que por ahí, quizás muchos son más jóvenes, pero en su momento, antes del año 2014, regía otro sistema procesal en Santa Fe, el cual tenía un plazo de instrucción, que era lo que se llamaba antes, de 8 meses. Hoy no tenemos plazo de investigación. Entonces, ¿cuándo puede acusar el fiscal? Y la respuesta es bastante simple: cuando se le da la gana. Es la gran realidad y el gran problema que muchas veces tenemos los defensores penales. O sea, ¿cuándo puede imputar el fiscal? Cuando se le da la gana. ¿Cuándo puede acusar el fiscal? Cuando se le da la gana. Y ahora le vamos a dar más poder. Entonces, vamos a suponer que a ver, ¿cuándo el fiscal está por ahí apurado en acusar? Y cuando tiene una persona presa. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva tiene un lapso temporal, no, 2 años, prorrogable por uno más, aunque ahora estamos conociendo ya prórroga de la prórroga extraordinaria, Valentín quizá, pero bueno, no viene al caso. Ya lo teníamos en el federal, a la prórroga de la prórroga en otros casos por ahí de criminalidad más compleja. Entonces, ¿cuándo puede acusar? Cuando quiere, salvo cuando tiene estos límites con lo que tiene que ver con el plazo de la prisión preventiva. Entonces, para que no se le venza la prisión preventiva, se acusa en tiempo. Algo muy importante: no puede haber acusación sin audiencia imputativa. Es requisito fundamental y de validez. O sea, primero tiene que haber imputado, si está en libertad en fiscalía, si está detenido frente a un juez, y después de ahí formula el requerimiento acusatorio. Un tema que a mí por ahí me parece muy relevante en este punto, pues digo, bueno, el fiscal
todos los elementos, está agotada la investigación, cree que va a condenar a esta persona por el delito de homicidio. ¿Qué pasa para los abogados que tienen la defensa de víctimas? Porque es bastante común y el abogado que ejerce la profesión penal no defiende solo imputados, sino que también defiende víctimas en muchos casos. ¿Qué pasa cuando el abogado está constituido como querellante? Que, bueno, si ustedes saben, es una calidad, es una parte más dentro del proceso penal, porque acá viene un punto que por lo menos tiene relevancia para que no se coman los plazos, no tengan algún problema por ahí de desistimiento tácito de la acción. El fiscal dice, tengo lista toda la investigación, quiero acusar a esta persona. Bueno, tiene que citar al querellante, o sea, a la víctima, del representante de la víctima, y decirle, voy a llevar a esta persona a juicio por tal y tal delito, estos son mis pruebas, esta es la pena que voy a solicitar. ¿Qué establece el Código Procesal? Esto lo van a ver en los artículos 287, 288, está todo en el código en términos generales, que este plazo de 5 días, el querellante puede formular una suerte de disenso frente al fiscal regional. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el hecho que se ha intimado, no está de acuerdo con las pruebas. También acá una cuestión que es importante. Hay que ser estratégico si uno representa una víctima. ¿Por qué? El fiscal no hizo tal y tal prueba. Me voy a poner a discutir y a dilatar el proceso con el fiscal regional si tengo la posibilidad yo de ofrecerla y producirla, y ya lo vamos a ver un poco a esa cuestión. No me gusta la pena que dio el fiscal. Y si yo como querellante tengo facultad autónoma para ofrecer y para señalar otro tipo de pena. Entonces, las discusiones por ahí tienen que ser en orden a elementos serios y razonables. Por ejemplo, el fiscal calificó un hecho como homicidio y yo creo que es un homicidio criminis causa como víctima y tengo las herramientas, entonces voy al fiscal. O creo que hay testigos que no se le tomaron que son importantes para cambiar esa cosa. Entonces ahí voy al fiscal regional en esas cuestiones. Cuestión que, más allá de hacer el disenso o no, ¿qué pasa después con la acusación por parte del querellante? Porque el fiscal va a presentar su acusación y el querellante va a tener que presentar una. El código habla de un plazo de 60 días hábiles para presentarla. El tema es desde cuándo se cuenta. Y esto es muy importante. No hay que contarlo desde que el fiscal interpone su acusación, sino después de vencido el plazo de esa entrevista o reunión con el fiscal donde el fiscal le exhibió la acusación que iba a presentar. O sea, son 65 días de esa reunión. Esto pasó hace poquito. Hay un caso muy conocido en Rafaela, que es el caso Spagliari, que es una estafa que tiene 300 víctimas, fácil, mucho más. Varios de los querellantes tomaron como fecha de inicio de los 60 días la presentación de la acusación fiscal cuando la entrevista había sido 4 o 5 meses antes. ¿Qué pasó? Todos esos querellantes fueron declarados desistidos porque el plazo de 60 días es perentorio. Si no se presenta en 60 días hábiles, cae la acusación porque uno de los fundamentos para la querella es que la acusación sea válida. ¿Y qué pasó? La Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmó este desistimiento tácito y por lo tanto se estableció que el plazo cuenta desde la entrevista o reunión con el fiscal. Muy importante. Esa entrevista o reunión tiene que contar en un acta, en alguna circunstancia, como para que ustedes también se queden tranquilos. No sé si me explico en este punto, porque esto puede modificarle, o sea, ustedes no son más querellantes y van a tener que darle explicaciones a la víctima de por qué no están dentro del proceso penal. Y es muy, muy importante esta cuestión. Vamos a la acusación. El fiscal decide acusar. Supongamos, hay querellante, no hay querellante, no importa este punto. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener la acusación, más allá de estar en el código? Primero, el hecho. O sea, el hecho que es el que el fiscal estableció en la imputación. ¿Puede variar el fiscal el hecho que estableció en la imputación? No, no se puede variar el hecho. El hecho se tiene que mantener incolume. ¿Puede establecer acusaciones alternativas, es decir, por hechos subsidiarios? Sí, con la lógica de que sean subsidiarios. Si yo acuso por homicidio criminis causa, como hecho subsidiario tengo que establecer homicidio simple. No, la barbaridad que vimos. Tuve un caso, recuerdo el caso Lorenzo, un oftalmólogo con 5 acusaciones
alternativas distintas, un caso de un profesional de medicina, 4 acusaciones distintas, fue declarada inválida en juicio oral Que alguna subsidiaria era más gravosa que la principal. Exactamente, entonces siempre, y ese, bueno, lo confirma la Corte de Santa Fe, o sea, el criterio a partir de, un poco el fallo Lorenzo fue el primero, si no me equivoco, con la acusación subsidiaria que vimos. Aparte, lo importante también de ese fallo es que dice que qué es lo que comprende la acusación, que no es solamente eh, la requisitoria de acusación, sino que tiene que tener también, debe comprender y englobar los alegatos de apertura, lo Todo que el pasa en el proceso. alegato de clausura. ¿Por qué? Porque en ese caso se omitió también la pretensión punitiva. Tal cual. Así que en ese caso, cuando vos te olvidás de pedir pena o alguna cuestión que uno puede pensar que es una omisión material, no solamente basta decir, bueno, lo pedí en la acusación, sino que la acusación que es un acto complejo, mucho más abarcativo que la propia pieza de requisitoria de elevación a juicio. Entonces eso hay que tenerlo presente para no emitir esos errores, porque Nacho, que era la contraparte, bueno, advirtió eso y bueno, tuvo un resultado favorable en la Cámara. De la Corte, entonces, sí. En la Corte también. A ver, entonces, la base fáctica es lo más importante. El hecho tiene que estar circunscrito, detallado, la modalidad del hecho, es decir, y hay que explicar por qué se trata de una conducta típica. Si yo digo que alguien cometió un homicidio culposo, tengo que explicar por qué infringió el deber de cuidado. O sea, iba a tal velocidad, dobló por una senda antirreglamentaria. No puedo decir, hay un fallo muy conocido, no hace mucho, 10 Mauro del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia. Todos los fallos, igual, no es que quiera hacer chivo, pero están en el Código Procesal Penal comentado de acá de Librería Cívica que Por tu persona. Pueden comprarlo. Por tu persona. pero bueno, están todos ahí. Hay un fallo de hace poquito en donde claramente se establece esto. Hay que explicar cuál es la norma infringida, cuál es la conducta típica, porque si no el hecho deviene atípico. Entonces, el hecho es lo más importante. Y otro tema que es importante que tiene que establecer el fiscal, y acá van a tener diferencia, es en los fundamentos de la acusación. ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Por qué el fiscal dice que este hecho y esta calificación jurídica están probadas para llevar a juicio? Y van a encontrar, acá declaró tal persona, declaró este, el otro. Tengan en cuenta que si van a la circunscripción judicial número 5, Rafaela San Cristóbal, cuando ustedes vean una acusación se van a encontrar con un mundo totalmente distinto, porque en esta circunscripción no se ponen los fundamentos por un acuerdo entre la defensa pública y la fiscalía, no se pone por qué y cuáles son los fundamentos del juicio, sino que simplemente se mencionan cuáles son los testigos. Una cosa rara, pero bueno, la tienen y van a quedar en offside si establecen los fundamentos, porque la defensa, si están por una víctima, le va a plantear cualquier cuestión. Entonces, este escrito de acusación, hecho, calificación jurídica, fundamento, pena, fundamental, la pena con los fundamentos de por qué solicitan esa pena dentro de los baremos legales, se presenta en la OGJ por parte del fiscal. Recuerden ustedes, si son querellantes, desde que tuvieron la entrevista, 60 días hábiles para presentar su acusación. ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a presentar esa acusación con todo lo que son los medios materiales y documentales que tiene. Medio material, un arma, un cuchillo, documentales, un balance, una historia clínica, bueno. Todo eso lo presenta en un sobrecito en la OGJ, legajo. Ténganlo en cuenta, nunca se acompaña el legajo. El legajo no forma parte del conocimiento en un sistema acusatorio, oralidad y desformalizado. No pueden los jueces tomar conocimiento de la investigación penal preparatoria, sino que la única forma que toman es a través de la argumentación de las partes. Pero no puede estar el legajo como si fuese el viejo sistema procesal penal con el expediente de instrucción. Ahora, ustedes como querellantes, ven la acusación del fiscal. ¿Pueden pedir más pena? Sí, pueden pedir más pena. ¿Afecta la congruencia que pidan más pena? No, es normal, es frecuente. Quédense tranquilos. Ahora, ¿pueden modificar la plataforma fáctica? Y yo ahí le digo, tengan cuidado. Si a mí me preguntan si yo soy querellante, y yo no modificaría la plataforma fáctica. Ya hemos tenido 2 o 3 casos. Recuerdo ahora Iglesias Petrocelli, bastante claro de la Cámara de Apelaciones, caso personal. La querella modificó totalmente la plataforma fáctica y se declaró la invalidez y ordenaron readecuarla en ese caso. Pero bueno, la calificación al fin y al cabo se mantuvo la de la fiscalía. Es decir, Y se planteó la invalidez en Cámara, ¿no está en eso? no, yo planteé, no, esto fue la preliminar. Pensé que había un planteo invalidante con esa cuestión en Cámara. No se plantea la invalidez en primera instancia, la jueza da lugar
pero ordena readecuar a que sea 3 días para que se acomode a la acusación de la fiscalía. Lo hace la querella y cuando se apele esa cuestión en cámara, la cámara entiende que es un defecto relativo y estaba subsanado y por lo tanto podía corregirse. Bueno, son criterios. ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Está muy bien? No, yo no estoy siguiendo eso. Bueno, Dale. ¿tenemos para un Sí, ratito? tenés, Bueno. tenés. ¿Qué va a pasar? Entonces, como querellante pueden pedir pena. Yo le diría al hecho, traten de mantener el mismo del fiscal. Generalmente se estila a copiar un poco y a agravar por ahí los fundamentos o alguna cuestión. ¿Qué va a pasar a ustedes como defensores? Ustedes tienen un cliente que está acusado de un delito, preso o en libertad, imputado. Le va a llegar un mail de la Oficina de Gestión Judicial donde le va a salir una fecha de audiencia. No sé, estamos en 17 de junio, 6 de septiembre, audiencia preliminar, juez tanto, tal hora, y abajo la copia digitalizada de la acusación del fiscal. Entonces ahí ustedes tienen la acusación propiamente dicha. ¿Qué pasa si en este momento, porque es muy importante cuando reciben ese correo, porque a partir de ahí tienen un plazo de 5 días de notificado para interponer excepciones? Cuestión fundamental de la audiencia preliminar, excepciones, oposiciones, y ahora vamos a hablar un poco. ¿Y por qué es importante la fecha que tienen fijada la audiencia preliminar? Porque hasta 3 días antes tienen tiempo para ofrecer la prueba de juicio. Entonces, decreto, audiencia preliminar en fecha 17 de junio, 5 días desde ese decreto para hacer planteos que ahora vamos a explicar, y hasta 3 días antes de la audiencia para ofrecer la prueba. ¿Qué pasa si hay un querellante y ustedes están defendiendo? Esperen a que presente la acusación el querellante. El plazo empieza a correr desde que el querellante presenta su acusación. Es decir, de que están presentadas las 2 acusaciones, empieza a correr ese plazo de 5 días, porque después de la preliminar es común. Entonces, no se adelanten, no contesten, esperen a que esté el de querellante. Fundamental. ¿Qué pasa si el querellante no presenta? Bueno, el tema es, ¿qué pasa si el querellante está fijada la audiencia y el querellante no presenta la acusación, pero todavía tiene vigente el plazo de 60 días? Hay que pedir la suspensión de la audiencia. Ahora, si el querellante se pasa el plazo de 60 días, no presenta la acusación, hay que meter un escrito inmediatamente de desistimiento tácito de la acusación, porque la acusación se tiene que presentar en forma válida, y uno de los elementos de no presentación válida es este plazo de caducidad de 60 días. No sé si algo más Me me parece. faltó. No, yo por eso, para que les quede. Puede estar igual lo del fallo Colelli. ¿Eh? Puede estar igual sin ningún derecho. Tenés razón. Bueno, ahí me apunta Valentín muy bien. Es verdad, me acuerdo del doctor Baridón presentándose 5 minutos antes. Hay una causa acá en Santa Fe hace varios años atrás, el caso Colelia, un caso muy conocido, una explosión y un incendio en una panadería que murió una chica. Bueno, estaba fijada la audiencia preliminar para un día donde se iban a tratar determinados planteos. Ya había acusado el fiscal, ya se habían ofrecido las pruebas, y 5 minutos antes aparece uno de los abogados de una de las pretensas víctimas diciendo que se quería constituir como querellante. Porque la constitución es un tema por ahí un poquito que da para otra charla, pero la constitución de querellante habla de hasta la audiencia preliminar. La audiencia preliminar todavía no se había realizado. En Espiés, por ejemplo, sí. Ahora, sí. La audiencia preliminar, ahora voy a contar un poquito el fallo Espiés también, que tiene otra particularidad. La audiencia preliminar no se había realizado, entonces se presenta a este particular y el juez lo admite. Ante la queja de las partes, esto va a la Cámara de Apelaciones, y en el fallo de Colelia, la Cámara de Apelaciones señala que se puede presentar hasta antes que inicie la audiencia preliminar, pero ¿cuál es la consecuencia? Va a cargar con la acusación fiscal, con la pena que pide el fiscal y con la prueba que ofreció el fiscal. Así que simplemente va a ser como una suerte de querellante adhesivo, pero puede ingresar al proceso. Otro fallo que ahora se me viene a la mente es Espiés. En Espiés se había iniciado la preliminar, se da un cuarto intermedio, un caso muy, muy conocido que implicó la destitución de un juez, ese caso. Se da la preliminar y en intermedio se presenta la víctima, suponete se hace un cuarto intermedio, como querellante. Y ahí fue rechazado en primera y segunda instancia
un poco estableciendo que el vocablo para la constitución como querellante es hasta la audiencia preliminar y no durante la audiencia preliminar. Esto es un poco el criterio acá en Santa Fe, circunscripción número 1. Cuestión, volvemos a lo mismo. Tenemos la acusación, nos notifican, bueno, 5 días. ¿Qué planteo se puede hacer frente a esto? Bueno, los planteos son innumerables y hasta se podrían hacer en forma autónoma por el defensor solicitando audiencia para tratar esta cuestión. Voy a tratar de enumerar los más importantes. Uno es el sobreseimiento. Tema complejo también. El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia ha planteado un cierto criterio sobre el sobreseimiento por falta de prueba. Lo último fue la causa transfero pagamento, que fueron una causa muy compleja, con un trama de juego ilegal que involucra empresas extranjeras, empresas nacionales, una causa donde tuvimos una preliminar que duró más o menos un mes, entre semanas y semanas. Recuerdo que en transfero, bueno, unos planteos es de sobreseimiento, y la Cámara un poco cierta el criterio, termina de sentar el criterio de que todas las cuestiones, no se vale si por ahí opinas distinto, yo después voy a dar lo que opino, todas las cuestiones que tienen que ver con adelantamiento de las cuestiones de juicio le corresponden al juicio oral, así que todos los planteos de que acá hay poca prueba, que acá hay menos esto, que acá es inocente y todo lo otro, quedan para el juicio oral, pasan como un filtro, inclusive hasta la Cámara dice los planteos de atipicidad pasan para esta circunstancia. Entonces un poco que el sobreseimiento queda limitado a cuestiones muy evidentes o cuestiones de atipicidad muy manifiesta. Prácticamente es muy difícil. Ya que no tenemos el instituto de falta de mérito. Tampoco. Entonces, la realidad es que imputado, prisión preventiva o no, acusado, el camino natural es el juicio oral. Obviamente, salvo estas otras excepciones que, como digo, que son salidas alternativas, que también que se puede plantear. El código habla de un criterio de oportunidad. No sé si conocen lo que es el criterio de oportunidad, muchas de las personas. Bueno, es una facultad fiscal el criterio de oportunidad que puede la acción penal extinguirse por determinadas circunstancias. Por ejemplo, reparación a la víctima, conciliación entre las partes. Bueno, están establecidos específicamente, es una excepción al criterio de legalidad. El código dice la posibilidad de solicitarlo. La Cámara de Apelaciones ya ha dicho sobre esto, recuerdo yo por lo menos 2 precedentes míos, uno Sarla y el otro Sola de hace poco. ¿Es un derecho del imputado solicitar un criterio de oportunidad? Sí. Ahora, el criterio de disponibilidad depende pura y exclusivamente de la voluntad fiscal. Entonces, yo digo, quiero reparar a la víctima y a cambio de esto que la causa de estafa o amenaza se extinga la acción penal, yo lo puedo proponer todo como excepción de la defensa. Ahora, si el fiscal no lo acepta, la decisión es del fiscal y aquí no hay análisis que valga. Y lo otro que pueden plantear, muy importante, la suspensión de juicio a prueba. Obviamente, y esto cumplo con la doctora Olivera, esto lo pueden solicitar también en cualquier momento en el INTELIPP, no necesitan tener la audiencia preliminar para pedir una audiencia de suspensión de juicio a prueba o una audiencia de sobreseimiento o un archivo fiscal. Pueden plantear también incompetencia penal, la incompetencia, bueno, en transfero también. Ahí tenés el fallo Early de la Corte. El fallo Early de la Corte. En transfero recuerdo esta causa que les contaba, que involucra empresas nacionales, extranjeras, toda una mezcla. Está la parte querellante ahí, el doctor por el casino. Ahí lo vi. Recuerdo que fue una audiencia larga y había muchos planteos. Una oposición a unas pruebas. Yo también estaba, pero yo no lo quiero nombrar. Usted por ahí se esconde bajo la doctora Landa, no sé si estará conectada. Yo me escondo. Pero bueno, esto por ahí es importante por ahí marcarlo y señalarlo. Son muchos los planteos de incompetencia, pero bueno, hay que hacerlo, se hacen por escrito, esto para que ustedes sepan, como defensores lo hacen por escrito, y después se va a la audiencia y se los defiende en la audiencia. Ya voy, tengo un ratito más para terminar, ¿o no? Sí, lo mío viste que es más concreto, digo. Sí, son las 7 menos. Bueno. Les decía hoy, si se aburre, díganme, y freno y pasamos otra cosa, no sé, Maca, hablamos de derecho penal de escorche, que tenemos la actividad mañana. Claro, hay que invitarlos. Hay que invitarlos, están invitados a las actividades del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. Bueno, tenemos, como les decía hoy, ustedes van a ver esa cédula en la audiencia 27 de septiembre.
hasta 3, que es otra de las cuestiones más importantes de la audiencia preliminar. No solo es filtro para planteo defensivo, sino que también es de ofrecimiento de prueba. Es la audiencia preparatoria del juicio. Lo que no ofrecieron acá, no lo van a poder ofrecer más. Entonces, 3 días antes es el plazo que el código les indica de la audiencia preliminar que tienen que ofrecer la prueba. Ahora, ¿hay algún problema si lo ofrecen la misma mañana de la audiencia? Ninguno. El plazo no tiene sanción alguna. No les recomendaría que lo hagan el mismo día, la mañana de la audiencia, Los fiscales porque va a se generar un enojan. fiscal, se va a suspender la audiencia. O capaz que pueden encontrar un juez que no le guste lo que hicieron y hasta le rechaza todo por considerar temporáneo. Pero no hay ningún plazo sancionatorio. Te hablan de la mala fe, ellos son los Tal cual, primeros. pasa por la vorágine. Pero entonces, la idea de este plazo es que las partes puedan conocerla con tiempo. Ustedes puedan conocer con tiempo las pruebas del fiscal y el fiscal pueda conocer la suya. Entonces, 3 días antes, 2, 1, antes, la tarde anterior de la audiencia, se ofrecen las pruebas, obviamente, de ustedes. Sí es importante, y a mí me parece siempre importante recalcarlo en lo que es la audiencia preliminar, la defensa tiene que tener una estrategia, una teoría del caso. No te digo en todos los casos, porque hay casos que realmente son de absoluta pasividad y no hay otra cosa que hacer, pero hay que ir construyendo. O sea, si tienen una imputación y no hay elementos para una teoría del caso, y bueno, la salida tendrá que ir por otro carril, suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad o hasta un abreviado. Pero si no hay teoría del caso, es muy difícil, y si no la van construyendo a lo largo de la causa, es muy difícil después pretender en juicio plantear algo o que realmente tenga credibilidad. Y creo que Vale lo va a explicar un poco. En el juicio por jurado, la teoría del caso lo es todo. Hoy Sí. ya no hay chance de la pasividad por la pasividad misma, es algo que te metan en Hay un una juicio. prohibición incluso en el articulado. Contarte que- No, me gustaría. ¿No querés hacer eso? No, bueno, en el juicio por jurado, a diferencia de lo que pasa en la audiencia preliminar propiamente dicha del juicio ordinario, ya el legislador ha establecido una prohibición de no develar la teoría del caso de la defensa. Esto no quiere decir que la defensa tenga que adelantar su estrategia, sino que tiene que exteriorizar cuál es su teoría del caso, cuál es su posición. No puede haber planteo sorpresivo, es decir, no puede haber que vos no exteriorices tu defensa de coartada a una posición de inimputabilidad, porque el mismo articulado lo prohíbe. Y acá tenemos un principio general del derecho, que es ley posterior de la ley anterior. La ley de juicio por jurado, obviamente, que es posterior a la última reforma del Código Procesal Penal. Entonces, acá lo que establece el legislador es que la contraparte, es decir, la fiscalía, tiene que conocer cuál es la posición de la defensa respecto al caso. La teoría del caso, en este caso, como dijo Nacho, puede ser una historia, es un relato que se construye, que es dinámico, puede cambiar, pero a partir del primer momento de la investigación, hasta primera entrevista. Si yo te agrego, Vale, esto. La teoría del caso, sea que lo hagan en un jurado con un juez técnico, va a marcar este otro por ahí punto, que es la pertinencia de la prueba. Ustedes como defensores van a ofrecer prueba, pero la prueba está relacionada en lo que es su teoría del caso. Si yo estoy defendiendo, no sé, una estafa, un homicidio, una cuestión, yo no puedo, no voy a decir nada, voy a esperar lo que pase en el juicio. Ay, ¿por qué me lo querés ofrecer a fulanito Pérez como testigo, como defensor? No, porque esto fue en legítima defensa, porque él no estaba en el lugar del hecho. Entonces ahí cobra sentido y cobra relevancia los testigos. No sé, Vale, quería aportar algo más y yo cierro. Sí, y estas discusiones, tal como lo dice Nacho, no tienen una implicancia solamente teórica, porque tienen una vinculación a lo largo también del juicio. Ponemos un ejemplo práctico de los testigos comunes. Nacho es el fiscal, yo soy el defensor. Nacho desiste de un testigo estratégicamente porque sabe que yo puedo hacerle un contraexamen y puede surgir otra teoría del caso, puede surgir otra vía de análisis. Y yo digo, no, objeto esa decisión, ¿por qué? Porque va a influir y va a perjudicar mi teoría del caso. Y el juez va a decir entonces, bueno, pero si tanto te interesaba tu teoría del caso, lo hubieses ofrecido vos. Eso es lo que pasa cuando una persona solamente se vale de los testigos de la otra parte o no lo ofrece como testigos comunes, que bueno, en testigos comunes sobre jurado podemos hablar largo y tendido porque hay muchas contradicciones, pero bueno, dejo que Nacho cierre el tema antes de... A ver, venimos de largos años con el viejo sistema inquisitivo, nos acostumbramos por ahí a la prueba, a la estrategia defensiva pasiva,
al indubio pro reo, al esperar y total la duda favorece al imputado y en la realidad no funciona de esta forma. Entonces hay que construir la defensa. ¿Y qué implica construir la defensa? Ustedes cuando ofrezcan pruebas, ¿qué van a ofrecer? Obviamente lo que hay en el legajo fiscal de investigación que a ustedes les sirva o ustedes crean que ese testigo, si bien es en contra, puedan sacar alguna porción de información. Y esto sépanlo, esto es estratégico. El fiscal no va a ofrecer el testigo que los beneficie a ustedes. Y no tiene nada que ver con la objetividad y por más que... No lo va a ofrecer. Y si ustedes se lo comieron, se lo comieron. Y es Entonces, más, una cosa digamos que como defensores tenemos que hacer es ir a ver el legajo, o sea, porque ellos hacen el ofrecimiento, pero es una enumeración, no te la acompañan, no es que van a ir a tu estudio jurídico o a tu casa a llevarte las pruebas. eso es un punto que quería bien Maca en ese sentido. A ver, ¿qué implica una defensa activa y autónoma? El testigo no es el que cita el fiscal en la fiscalía y le toma y toda la cuestión. El testigo lo construyen ustedes. Entonces, si ustedes tienen una persona que no cometió un homicidio o que fue en exceso de legítima defensa o que no participó o tienen un abuso sexual y tienen un testigo clave que vio, que no observó, no le pidan al fiscal, mire, señor fiscal, quiero que le tome esta persona, No. porque el fiscal no le va a tomar. La verdad es que no le va a tomar. Entonces, Es más, en el Código Procesal Federal ya se habla del legajo autónomo de la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la jurisprudencia de la Cámara lo dijo muchas veces, que no es necesario que la investigación de la defensa sea conocida por la Fiscalía. Entonces, no es necesario que las declaraciones previas que se toman en sede de la defensa integren la investigación oficial. Si bien por una cuestión de deber de lealtad, de buena fe, uno puede pasarle las... Porque vos, obviamente, algo que tenga declaración previa va a tener más entidad convictiva en el juicio, pero no hay una obligación. Eso el Código Federal ya lo dice, pero bueno, nuestra jurisprudencia... no sé si recordás cómo se llama el fallo de Oliva, apenas inicia el sistema, que hablaba de esto del deber de la defensa de tener un legajo autónomo. El fallo Tevez, me parece que es. Tevez, el fallo Tevez, sí, tal cual, como el jugador de fútbol, el fallo Tevez habla de Un Carlitos Tevez de Rafaela. el deber de la defensa de tener su propio legajo de investigación. Entonces ustedes lo citan al estudio a esa persona y le toman la declaración por escrito, grabándolo, con la buena fe que rige, con el deber de decir la verdad. Y la defensa tiene, la prueba de la defensa, el mismo valor que la que ofrece la fiscalía. Que sí que eso, sépanlo. Entonces, construyan su propio legajo de prueba, construyan su propio legajo de defensivo. Y entonces, ¿qué va a permitir esto? Que cuando ustedes tengan que ofrecer prueba, no solo utilicen la prueba del legajo fiscal, sino también, y además los testigos que ustedes son en contra, pero pueden sacar alguna porción de investigación, sino también la prueba que ustedes fueron recolectando a lo largo del legajo. Y cuando tengan que hablar, porque la forma de excluir la prueba en la audiencia preliminar, cuando estén ahí, primero se hacen todos los planteos, se tratan estos planteos, y después se trata la prueba que ofrecieron ambas partes. ¿Cuáles son las causales por las cuales se puede excluir prueba? Ausencia de pertinencia es una. ¿A qué está relacionada la pertinencia? Al objeto del juicio oral y a la teoría del caso de las partes. Ustedes dicen, yo lo tengo a fulano de tal que va a hablar sobre cómo mi cliente no estuvo el día tanto en el homicidio, sino que estaba trabajando. Más pertinencia que eso, imposible. En cambio, ustedes le dicen al juez, son la mayoría de los fallos de la Cámara, ofrezco porque conoce y va a hablar bien. ¿Qué pertinencia tiene hablar bien en un hecho de homicidio? No tiene sentido. O porque puede dar cuenta de trabajado durante años en la escuela X. ¿Qué tiene que ver con el hecho de homicidio? Entonces, La pareja que quiere hablar de cómo era con las personas. Suponete por ahí uno o dos testigos de concepto, pero no tiene sentido. La están negando, viste que ahora niegan todo. O sea, es que no tiene sentido, no es una vieja práctica que viene más del federal que los testigos de concepto, el que habla bien, puede ser buena o mala persona, pero no te exime del delito, te el peor. Sí. Es la verdad. Entonces, los testigos de concepto es un criterio ya muy viejo, no sirve más. Me pasó en un juicio. Y ahora en juicio por jurado incluso hay una prohibición de ingresar, solamente sirven para la cesura. No voy a decir el nombre, doctora Olivera, Claro. pero recuerdo un juicio, llevaron 70 testigos de concepto Sí. y está condenado. Pero ahora, Ahora. pero bueno. Igual no está condenado por los testigos de concepto. No, pero bueno. No, pero tuve un juicio antes que yo no había ofrecido la prueba, no importa quién fue, yo fui al juicio nada más, y también una causa de abuso. Y uno de los testigos los mira, encima era Falkenberg el juez, el presidente, lo mira y le dice, ay, es que él es tan gracioso, tan simpático.
Yo decía, ¿yo dónde me meto? Porque uno queda ahí expuesto, ¿me entendés? Sin que... Entonces, por eso le digo, la pertinencia es clave. Y si van a ir a un juicio no es por el caso, porque el caso este tenía otra prueba, obviamente, pero lo digo como modo gráfico. Sí. Van a ir a un juicio con 70 personas que hablen bien, y sí, probablemente en la sentencia diga era buena persona, nadie duda. La pena capaz que en vez de ser 25 años, 23, porque era buena persona, pero no les va a servir nada en lo medular de la defensa. Entonces, uno es la pertinencia, otro es la superabundancia de testigos, o sea, 10 policías para hablar de lo mismo, y no es necesario, con uno podemos hablar de lo que vieron en la escena. Y el otro supuesto es para otra charla, es la exclusión la exclusión probatoria por afectación de garantías constitucionales. Ya no viene un poco al caso en este sentido. Una cuestión que, ya cierro, 3 cositas más, 3 Vale, ítems, si me vale. permitís, Sí, que me parece por ahí importante. Es importante que ustedes, si ofrecen una prueba, tengan la declaración previa. ¿Qué es la declaración previa? Esto que les contaba hoy, el registro por escrito o grabado. Yo le doy mi opinión, y esto por lo menos en Colegio Jueces de Primera Instancia ha tenido por lo menos validación la postura. En los casos en que realmente no he llegado a tomarlo y es por ahí una lucha personal, no. Para mí no es necesario el registro, el código no exige que uno registre las investigaciones como defensa. Eso está claro. Lo único que tiene que acreditar es la pertinencia en el escrito, es decir, ofrezco a tal por tal cuestión. Ahora, si es una realidad, y por eso aconsejo de tomar el registro, por eso aconsejo de o filmarlo o lo que sea, se le va a complicar un poco en algunos casos para defender la pertinencia. Entonces, siempre si tienen la testimonial por escrito, si pueden tomarla, mejor. ¿Me explico? Ahora, si ustedes en un caso se olvidan, no llegaron con el tiempo, lo ofrecieron, la fiscalía dice, no tiene la declaración previa, no importa, el código no exige declaración previa, el código exige acreditación de pertinencia. Mientras ustedes en el escrito de ofrecimiento de pruebas, donde tienen que indicar por qué le ofrecen, acreditar la pertinencia, está. Otra cuestión importante son los acuerdos probatorios. Sepan que se pueden hacer acuerdos probatorios para el juicio. Por ejemplo, cuestiones que no están controvertidas. Tengo un homicidio con exceso en la legítima defensa. No está controvertido que la persona disparó. Bueno, ¿para qué vamos a llevar los testigos que acreditan que la persona disparó si es una situación no controvertida? Bueno, sepan que hay acuerdos probatorios, las convenciones probatorias son razonables, o que la persona no tiene antecedentes. Y sí, ¿y cuál es la prueba que se ofrece? Sí, porque hay que aclararles por ahí, para los que no saben, que, por ejemplo, la Fiscalía lleva bueno, siempre el certificado de antecedentes penales. Eso siempre lo lleva. Entonces, si no se entra por acuerdo probatorio, tiene que citar porque acuerden, esto es algo fundamental, al juicio entra todo a través de testigos. Entonces, si no hacemos el acuerdo probatorio por el certificado de antecedentes penales, tenemos que citar a la persona que firmó el certificado para que venga al juicio y poder ingresar el certificado de antecedentes. Lo mismo con las partidas de nacimientos, bueno. Lo que tiene que ver con instrumentos públicos, generalmente son instrumentos historias clínicas que ingresan directamente. En términos generales, ¿cuál es la prueba que ustedes ofrecen? Testimonial, o sea, los testigos, fulanito tal, hermano, amigo, pariente, familiar, va a hablar de tal y tal cuestión. Lo indican en el escrito de ofrecimiento de prueba. Documental, esto es muy importante. La prueba documental en el proceso penal que va a juicio no son las declaraciones de las personas, no es los documentos del legajo. Esos son declaraciones previas, no ingresan a juicio. Documental son cuestiones que se independizan de la declaración, que tienen que ver con operaciones técnicas, un balance, una historia clínica, un certificado, una pericia, una escritura. Y lo otro, la prueba material, el arma, la sangre, lo que se les ocurre, un cuchillo, las computadoras que se secuestraron en el allanamiento. Y lo otro que van a tener que solicitar, ya termino, 2 cositas. Lo último que van a tener que solicitar es tribunal, unipersonal o pluripersonal. Hoy al criterio, los hechos con pena mayor a 18 años tienen tribunal pluripersonal, salvo casos de extrema complejidad. En Transfero, por ejemplo, se hizo lugar, todos querían unipersonal. Querían mucho. No, ustedes se adhirieron. Y bueno, no sé en la fiscalía que hicieron. En casos muy sociales. yo pedí pluri y se hizo lugar por un caso de extrema complejidad, pero es verdad, se adhirieron. La provincia creo que quería uno y la provincia. No importa. A ver.
Pero bueno, sepan eso. Y la resolución del juez, pues, el Código Procesal Penal es la única excepción dentro de toda la investigación penal preparatoria que establece que puede resolver por escrito. Así que sépanlo. Salvo algunos casos donde van a encontrar, si no hay mucha controversia, el juez resuelve en audiencia. ¿Cómo se llama eso? Resolución de audiencia preliminar. ¿Es apelable? Sí, es apelable ante la Cámara de Apelaciones. ¿Qué pueden apelar ahí? Todo lo que el juez le rechazó a ustedes, la Fiscalía, la del sobreseimiento, suspensión, las pruebas también son apelables, o sea, todo es apelable. Van a la Cámara y la Cámara confirma o rechaza. Cuando la Cámara confirma qué es lo que pasa, eso queda. Si bien ustedes pueden ir a la Corte no tiene efecto suspensivo, así que en principio esa resolución quedaría como, vamos a decir en términos saneada, se sabe cuál es el hecho, cuáles son las pruebas que validaron todas las partes, y el juez saca lo que se llama auto de apertura a juicio, que es lo que después va a conocer el tribunal de juicio, que no tiene ahí la discusión de las partes, sino que dice hechos, calificación jurídica, pena y prueba de las partes. Creo que Sí, con esto sí, sí. tocamos, algo que me olvidé. 303 y 304 del Código Procesal para que lo puedan ver. Así que bueno, les agradezco la paciencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a tomar algunas cosas que dijo Nacho para complementarlas. En la audiencia preliminar, que Nacho les ha explicado las concepciones básicas y mucho más, hay un punto importante en cuanto a las facultades, a las pretensiones de las partes dentro de la misma audiencia, es que las partes pueden solicitar que el juicio se haga por jurados. Fue un agregado de la nueva normativa y estipula que no todos los casos van a ser por jurado, no todos los casos, ni tampoco hace una relación con el monto de la pena como en otras provincias, sino que establece 4 casos concretos, que son los homicidios agravados, el robo seguido de homicidio, que es el artículo 165, el abuso sexual seguido de muertes, y aquellas situaciones de enfrentamientos por parte del personal policial o penitenciario, aunque estuviesen de franco. Son 4 situaciones que son de las más graves del código, es donde establece que son la competencia material del juicio por jurado. Después podemos hacer alguna consideración sobre qué es una situación de enfrentamiento, sobre que no hace relación a si es consumado o tentado, pero bueno, eso ya está resuelto por jurisprudencia de otras provincias, pero nos deja solamente la posibilidad de ir por esos 4 delitos. Por eso es muy importante que la litigación de esa solicitud se realice en la audiencia preliminar, que es la audiencia preliminar propiamente dicha, la primera, la que nos habló el doctor Alfonso Garrone. En esa audiencia, bueno, se van a solicitar esta pretensión, se va a decir si se rechaza o no se rechaza. Acuérdense que en nuestra legislación, que creo que es la única que lo plantea así, el rechazo a ser juzgado por juicio por jurado solamente le compete esa decisión al fiscal. No le compete ni al juez, no le compete tampoco al imputado, porque quien decide en última instancia siempre es el fiscal. Entonces el fiscal va a decir, bueno, quiero, no quiero. ¿Y por qué digo que hay que litigar? Porque lo que permite la legislación es la inclusión de delitos menores. Yo participé en uno la semana pasada en donde el delito más importante era una tentativa de femicidio, pero bueno, iba en concurso real con un homicidio tentado y con una aportación ilegítima. Entonces eso es muy importante para litigar. ¿Por qué? Porque a mayor caudal de delitos vos tenés que ver si estratégicamente como fiscal te conviene. En este caso, bueno, se condenaron por 2 y se absolvió por 1. Entonces, no sé qué tanto te conviene, pero bueno, es una herramienta que nos da el código y hay que respetarla. Esta cuestión es importante porque una vez que se autoriza que la realización sea por jurados, toda la pertinencia de la prueba se realiza en esta segunda audiencia preliminar. Propiamente que va a intervenir un juez que va a ser el del juicio por jurado. Ese es un punto que luego, bueno, voy a tratar porque nuestro código pareciera como de su inteligencia se derive una suerte de prohibición que el mismo juez de la preliminar después no sea el juez del jurado. Pero bueno, en la práctica viene pasando que sí es el mismo. Y yo comparto esa tesitura, como por ejemplo lo hace Chaco, lo hace Entre Ríos. ¿Por qué? Porque el juez de la preliminar va a ser el más preparado para dirigir el debate. ¿Por qué? Porque va a ser el más
preparado en cuanto a las objeciones que se puedan plantear. Y una cosa muy importante que también habló Nacho, ¿por qué? Porque es un juez activo. Entonces va a ser el mayor interesado en que no entres cuestiones que no interesen al juicio. ¿Qué ha pasado hace varios años? La preliminar se hacía con un poco nivel, poco compromiso. Pasaba absolutamente todo. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? No. Perdón, sí, ¿cuál es? Esto que dice Vale, ¿cuál era la consecuencia de que pase todo? Juicios con 90 testigos para juzgar un homicidio simple, que lo podés hacer con 10 testigos. Ahora el juez del jurado va a estar mucho más atento porque va a ser el juez él después que dirija este debate. Y acuérdense, si se frustra un debate, el único culpable es el director, que es el juez. Entonces va a estar muy atento a esas cuestiones. Y más que nada esa litigación de los delitos menores, porque esto pueden surgir, hay una audiencia específica que después les voy a contar que se llama audiencia de instrucciones finales, donde se va a litigar todo esto. Así que es complejo toda esta cuestión de ser pasivo como juez en la preliminar. Yo voy a hacer un aporte. Sí, sí, sí. Ustedes piensen en esto. Hay juicios que duran muchísimas días y muchas horas. Los jueces que naturalmente, entre comillas, estarían acostumbrados a este tipo de audiencias, donde estamos 5 o 6 horas hablando, todas las partes, discutiendo y demás, se agotan. Imagínense en 12 personas que son legas, que no tienen ni idea de la vida, que tienen que ver pasar a lo mejor 100 personas. Cuando terminan con el último, se olvidaron del primero. Entonces, eso también implica el tema de saber bien a quién vas a llevar y que realmente si con un testigo vos podés acreditar alguna cuestión que es importante para tu teoría del caso, que bueno, que esté y no repetir un montón de veces para que vayan todos a decir lo mismo porque terminan cansando al jurado también. Y acá algo muy importante, porque también mi exposición se vincula a cuál es el nuevo paradigma del abogado defensor, tanto en la preliminar como en el juicio por jurado, es abandonar esa defensa pasiva y pasar a una defensa activa. La defensa pasiva, ya con el nuevo escenario, ir solamente al beneficio de la duda. Obviamente, como dijo Nacho, hay casos, bueno, que si no tenés nada, no tenés nada. Pero abandonar ese rol para tener tu propio legajo, tu propia investigación, para vos tener conciencia de qué es lo que hay y no confiar en que el fiscal te va a plantear y va a optimizar ese deber de objetividad, que en la realidad, bueno, no siempre es el mundo ideal, no siempre el fiscal es el más objetivo de las partes. O sea, hay que tener presente todos esos escenarios negativos para delinear una teoría del caso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En cuanto a la defensa activa, nosotros tenemos que develar esta teoría del caso para que la otra parte sepa lo que vamos a plantear. No es lo mismo que yo litigue un estado de emoción violenta y llega al juicio y en el alegato de apertura yo le prometo al jurado que van a votar un veredicto de legítima defensa. O sea, ¿qué sucedió en el medio? O sea, todos los testigos que yo invoqué, que van a hablar sobre emoción violenta, acá apareció Messi, emoción violenta, ¿qué les puedo preguntar sobre legítima defensa? Porque cambia la cuestión y, por ejemplo, si Nacho es la fiscalía, me dirá, bueno, pero un planteo sorpresivo. Ya el legislador establece la obligación de develar estas teorías de coartada, estas teorías de inimputabilidad en el caso que las haya. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? No podemos escindir completamente el proceso que habló hace un rato Nacho de este proceso del juicio por jurado. No son dos cuestiones totalmente distintas, que tenemos una regla para este y tenemos una regla para este. Para mí, es mi criterio, algunos jueces no están de acuerdo, que deben aplicarse las mismas reglas para los dos. Que en los dos la defensa tenga que invocar su teoría del caso, que no quiere decir que tenga que develar anticipadamente su estrategia, después tiene margen, puede decir en qué posición van a hablar los testigos, qué va a decir cada testigo, con qué intensidad se van a probar los elementos defensivos. No quiere decir anticipar y darle la ventaja a la otra parte, no, solamente es decir cuál es la posición. Es una legítima defensa, vamos a ir por la duda nomás, es una emoción violenta, no se puede. Y un ejemplo claro es lo que pasó en San Cristóbal, que se siguió una misma línea y bueno, después se terminó el jurado escogiendo esta posición más benévola de un femicidio, terminó en una emoción violenta.
En ese caso de San Cristóbal, sí, es muy interesante porque había producción probatoria de la defensa, había psicólogo, entonces había una defensa muy activa que convenció mucho más al jurado. Y una cuestión que dice Nacho, esa teoría del caso debe estar anclada en la producción probatoria que se hizo en la investigación. Yo no puedo venir a decir es una legítima defensa y yo no me moví en la investigación. ¿Por qué? Porque me van a decir, ay, ¿cómo lo probás vos? O sea, puedo traer, esta otra discusión, yo puedo traer a juicio distintas personas, distintos intervinientes que nunca pasaron por la investigación y no que no se produjo la prueba. En el jurado no. Pero bueno, en el juicio propiamente dicho, los jueces dicen que sí. Los jueces, yo creo igualmente que, bueno, vos lo vas a comentar Sí. un poco, es algo. Decilo, adelantalo. Yo creo que el juicio por jurado, la norma, esto que vos planteabas, ley posterior, va a acomodar muchas cuestiones que tienen que ver con la prueba, cómo litigamos, con la buena fe. Me parece que va a traer más blanco sobre gris. No, y acuérdense que ustedes dan una defensa activa, obligan a un mayor desempeño y a un mayor esfuerzo del fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse mucho más para derrumbar una posición defensiva activa. No es lo mismo decir el fiscal no va a poder probar, como era lo que se hacía antes, que damos un alegato y decíamos el fiscal no va a poder acreditar con grado de certeza, ajá, pero ¿y lo tuyo? Si el fiscal, dependés 100% del fiscal. Ahora vos tenés una posición, vos tenés una producción y vos podés tener un poder de convencimiento para que un jurado o un juez tome una decisión conveniente a tus intereses. ¿Por qué? Porque le estás dando a conocer información, porciones de información que después se convertirán en prueba y que la fiscalía va a tener su derecho a contraexaminar. Y de ese contraexamen, aunque lo haga la fiscalía, también pueden salir conclusiones favorables. Si Nacho, que es el fiscal, le hace preguntas cerradas por sí o por no, y en todas le responde negativamente, bueno, del mismo contraexamen surge que nuestros intereses se han visto favorecidos por tener una posición activa. ¿Y en qué radicó esto? Que volvemos a la audiencia preliminar. En que hay que ser cuidadoso con la información que uno brinda y con esta posición activa también, porque el objetivo de la preliminar sigue siendo el mismo: ordenar el juicio, preparar el juicio y delimitar el objeto del juicio. Por eso es muy importante dar a conocer la teoría del caso para que pueda no ser sorpresiva. ¿De qué sirve que uno delimite el objeto del juicio si después vamos al juicio y aparecemos con 20 teorías del caso nuevas? No valdría mucho la pena. También el hecho de tener una teoría del caso, que es lo que hablaba hoy, implica que vos tenés en claro a dónde vas a apuntar, cuál es la historia que vos vas a contar. Vos le tenés que armar esa historia en la cabeza al jurado. Bueno, en las prácticas... Teoría del caso que tiene que ser razonable. Obvio, no vas a ir a contar. No vas a contar una película de Netflix. La teoría del caso nuestra, en el juicio que tuvimos el lunes pasado, fue una tentativa de femicidio con un arma que se gatilló 3 veces. Esa arma no funcionaba bien. Si bien era apta para el disparo, porque el perito intentó 1000 veces por cada cartucho, que no era el cartucho original, uno planteó después, aunque dicen que sorpresivamente, que era apta para el disparo por una persona experta que sabe cómo accionarla con las 2 manos, haciendo con balas que no eran la original, no teniendo un análisis del poder de fuego, es decir, si esa arma podía disparar. Entonces, bueno, nosotros planteamos una nueva teoría del caso, porque esto es una excepción. Si surge del mismo juicio, uno puede plantear una teoría del caso. Si viene la víctima y dice, no, yo mentí, bueno, tenemos otra cuestión ahí. O viene el perito, en este caso, que nosotros hicimos un contraexamen y surgió, bueno, que una persona que no conoce mucho de arma, en esa situación, no puede disparar, necesitaba las 2 manos, necesitaría, el tambor lo tenía que alinear. Entonces, bueno, planteamos una tentativa inidónea. ¿Qué te quiere decir? Que nunca se podía, con esa arma, afectar el bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay excepciones, pero bueno, uno tiene que ir con una teoría del caso delineada. Pero a lo que voy es que uno mantiene una teoría del caso desde el principio, puede ser dinámica, puede cambiarse, pero son las excepciones. Otra cuestión muy importante en el juicio por jurados hace referencia a el control de admisibilidad de la prueba, lo que llamamos criterio de admisibilidad. Como dijo Nacho, estos criterios son mucho mejores, en donde obviamente vamos a tener que ir tomándolo para todos los juicios.
¿Por qué? Porque el juez es el garante del juicio. Entonces tiene que realizar un test de legalidad, porque la validez del juicio va a depender solamente de él. Para que al jurado no le ingrese prueba ilegítima, prueba que le cueste conocer, prueba que los contamine, o también tiene que realizar un test de proporcionalidad, un test de balance, para ver si lo que ingresa va a traer mayores beneficios de lo que pueda perjudicar, si no causa un perjuicio indebido. Hay un tema a ver, te iba a preguntar un poco, un poco mi opinión. Hay algunos criterios que funcionan dentro del juicio por jurado que por ahí no funcionan dentro del juicio con jueces técnicos. Por ejemplo, el riesgo de contaminación en el jurado. Yo en un juicio con un juez técnico, por ejemplo, un caso de un homicidio muy grave, no sé, de un padre a un hijo o una hija o a un menor de edad, donde yo en un juicio con jurado técnico puedo exhibir las fotos al juez de la escena del crimen, de la autopsia. Ahora, al jurado, exhibirle las fotos de ese cadáver con la cuestión, no puede cambiar un poco y generar un riesgo de confusión en ese punto. No cambian. Yo me opondría porque lo único que se logra con eso es el choque emocional. Si soy defensor me opondría, obviamente la fiscalía seguramente lo quiere hacer porque, como se hizo en el alegato de apertura del penúltimo juicio, que con una bala el fiscal simuló que era una bala parecida a la que atravesó la cabeza de la chica. Es ilustrativo, se puede. ¿No vieron el reel de Burlando con el otro abogado en el caso Maradona? Sí. Que se quejaban de eso. Bueno, era lo mismo. Es que en realidad Con prueba ilustrativa dicen hay que litigarlo antes. O sea, si se puede o no se puede, como que habría que habría establecer que litigarlo antes, Claro. pero está bien, la estrategia, uno para un alegato, tiene que ser que se represente fotos, bloques fotográficos, el mismo jurado. Si vos hablas que un arma no funciona, bueno, acompañar para que entiendan cuál fue el contexto, dónde está la casa. Pero bueno, como dice Nacho, solamente querer atravesar la emoción, me parece que no es conveniente porque causa, como dije, ese perjuicio indebido de más lo que quiere probar. ¿Qué quiere probar? Que hay un charco de sangre, bueno, que venga un perito, el que hizo el levantamiento, y diga, bueno, acá hay sangre. No es mostrarle el cuerpo, aparte, estás revictimizando. A mí me parece, bueno, yo me opondría, pero hay veces que ingresan como acuerdos probatorios. Depende de cómo, depende de qué lado estás. Y nosotros vamos a estar casi siempre. Se supone que vamos a estar siempre de la defensa. Bueno, nosotros con el doctor podemos también estar como querellantes. Acá Valentín no. Pero yo sería según si te afecta o no a tu... No, sí, yo igualmente creo que para mí el criterio del perjuicio indebido es objetivo. Es objetivo. A ver, no hay discusión que ese chico falleció, ¿entendés? La muerte Sí. en una circunstancia controvertida. Entonces, ahora, ¿es necesario mostrar la autopsia a un jurado? ¿Qué te va a decir? Y tampoco mostraría cosas. O los antecedentes del... Por ejemplo... No, eso está prohibido. Claro, es prohibido. Entonces, al juez técnico sí le mostrás que estuvo condenado a 10 años por un homicidio, entonces lo tengo por un homicidio nuevo y en la cabeza al juez técnico le va a jugar un poquito. Pero al jurado, yo no le puedo mostrar que este tipo estuvo condenado por 10 robos y lo llevo por un nuevo robo. Como en los casos de litigación. Siempre igual, viste, como la litigación tiene sus trampitas, uno lo disfraza. Yo, por ejemplo, la persona que yo asistía no tenía antecedentes y yo le dije al jurado que era la primera vez que él estaba en un contexto así, o sea, después libre interpretación. Pero si uno le dice que tiene antecedentes, ya directamente tenés que, ese jurado está todo contaminado, lo tenés que cambiar. Sí. Y casi es imposible eso. Por eso después les voy a comentar esta audiencia de Bordiré, que como la tratamos nosotros, ya no se trata de audiencia de selección de jurado, sino que es audiencia de deselección. Lo que uno tiene que apuntar es a deseleccionar a las personas que le pueden complicar su teoría del caso. Nosotros hicimos preguntas genéricas, y ya paso a lo que nos interesa, directamente sobre, como era un femicidio, sobre violencia de género, para las personas que levantan la mano y pueden nublar su juicio, directamente queden eliminadas. Acá tenés el código... Por ejemplo, ¿qué pregunta? Y, por ejemplo, se planteó cuál era su sentimiento cuando veía alguna noticia que un hombre mataba a una mujer. Entonces, bueno, hay una testigo nos dijo, por ejemplo, que a su hija le pasaba que es un sentimiento que ella no puede manejar, entonces, bueno, con causa. Claro. Tenés 4 recusaciones con causa, 4 sin causa. Y es estrategia pura cuando las usás.
Después otra persona que dijo que el padre le pegaba a su madre, entonces la madre tuvo que ir a vivir a su casa y él la cuidaba, que ya, otro más, o sea. Después, yo no lo hice, pero por ejemplo en Paraná se hizo uno y se preguntó qué se opinaba de las películas de Woody Allen. Bueno, porque hay un para ver trasfondo de la abuso cuestión. siempre. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que busca ahí? También el nivel cultural de las personas. Porque quien te conoce las películas de Woody Allen, bueno, tiene más o menos una cuestión de estatus, que el estatus es mucho en la selección del jurado. Vos tenés que ver si conoce policía, si no conoce policía, si tiene familias que han sido víctimas de violencia. Conocimiento de armas. Si tiene, bueno, en nuestro jurado no había ninguna. Nosotros tuvimos que dejar, por ejemplo, a una que, bueno, no voy a dar información porque ya veo que fue. Pero bueno, si tienen algún conocimiento en la materia, si es estudiante o si es esas cuestiones, también hay cuestiones que hay que analizar. ¿Por qué? Porque hay jurados alfa, jurados que te guían una votación. Entonces, bueno, vos tenés que ver cuál puede tener ese perfil. Porque vos se encierran 12 personas y vos no sabés qué pasa. Puede ver que hay uno que siempre hay una voz cantante. Y vos te das cuenta cuál es la voz cantante porque levanta la mano para responder en absolutamente todo. O te ves por los Sí, gestos. sí, es O participativo. es el más, aparte del más interesa. Y vos te das cuenta que todos tienen unas ganas y un interés en participar de esto, que a veces ese interés, esas ganas, llevan a querer un protagonismo, a querer incidir en las cuestiones, en la votación de los otros. Pero bueno, es parte del imaginario porque uno no sabe lo que pasa en esas deliberaciones secretas. En Buenos Aires hay una obra de teatro, se llama El Veredicto, y está hecha, digamos, bueno, obviamente son todos actores independientes, ese tipo, pero ahí atrás hay una abogada que es defensora pública, que es una de las capacitadoras. Nosotros fuimos. La que fue a ver con su grupo de amigos de la escuela. Exactamente, que fui yo a ver y, y dimos vuelta el veredicto. Salió inocente. Si no vean en Netflix, Inocente. jurado número 12, Sí. que hace un poco referencia a qué pasa dentro de una deliberación y cuál es el rol de un jurado alfa. Y Tribunal en Fuga, Ah, una película vieja muy buena Sí. también. Ahí también se ve muy bien. Muy interesante. Sobre todo en la discusión entre ellos, o sea, cómo se manejan. Y era un caso muy interesante porque un caso de, si no me equivoco, de un asesinato con un arma y era la empresa fabricante de armas la que se demandaba. Está muy bueno. Bueno, volviendo a lo nuestro, se llama en doctrina TRCP, ese control de admisibilidad que se hace sobre la evidencia que se quiere convertir en prueba en el juicio por jurado. ¿Por qué TRCP? Bueno, sus siglas lo dicen: relevancia, confiabilidad y perjuicio indebido. Acá tenemos una cuestión semántica muy interesante que el código habla de pertinencia, no de relevancia. Y bueno, terminológicamente no es lo mismo, no. Para mí no es lo mismo, cambia todo, pero bueno, esto también es como una copia de las reglas federales de evidencia que establecen que el control es de relevancia, que hace este contenido que hace referencia a ese análisis de utilidad para el juicio, de vinculación con el objeto del juicio. Tenemos un segundo momento que hace referencia a la confiabilidad, es decir, si es confiable o no la fuente de información que nosotros queremos incorporar al juicio. Y por último, perjuicio indebido, que es ese test de balance que les hablaba, si lo que pretende ingresar al juicio puede causar un beneficio mayor de lo que puede llegar a contaminar. Este control de relevancia que se hace es la capacidad de la prueba para la resolución del litigio. Acá yo le puse, deberán descartarse 3 cuestiones. ¿Por qué? Los medios de prueba que no se refieran directa e indirectamente a las controversias del juicio, cuestión que ya aparece en el Código Procesal Penal en general. Medios de prueba superabundantes o de prueba acumulativa también aparece. Y medios de prueba sobre hechos notorios que también aparece. Es decir, el juez debe realizar un juicio hipotético. Siempre son juicios hipotéticos, juicios eventuales, de qué pasará con ese medio que ofrecemos en el resultado del juicio. Si es capaz de producir elementos de conocimiento relevante para, bueno, buscar la solución más justas. El control de confiabilidad sí es un criterio nuevo utilizado, no quiere decir que no se haya utilizado, obviamente. Cualquier juez va a hacer un análisis si es confiable o no el elemento de prueba, pero acá aparece ya textualmente, que viene también de estas reglas de evidencia que yo les mencionaba, que también hay que tener mucho cuidado, valga el punto, el párrafo,
¿Por qué? Porque estas cuestiones que nosotros sacamos de los códigos de evidencia hacen referencia a otro modelo totalmente distinto, con una regla distinta y con una facultad discrecional mucho más grande de los jueces. No hay que... El error para mí a veces es automatizar cuestiones de otro modelo en un modelo argentino. Entonces, bueno, después llegan algunas consecuencias negativas, como el sistema recursivo, que no sabemos cómo es, la admisibilidad, qué juez interviene. Pero bueno, son cuestiones que tenemos pocos juicios, se van a ir. Sí, y nosotros acá en Argentina, esto es importante, no tenemos código de evidencia. Bueno, Martín Sabelli, que es, digamos, un abogado muy conocido en litigación, yo ya se los he mencionado en otras charlas, ellos están elaborando un proyecto de código de evidencias para todo el país. Invítelo a los cursos, ya que estamos. Sí. Ahora sí. Bueno, lo vamos a tener que A traer. los cursos. Una cuestión, yo por ahí quería cortarlo Dale. a Vale, si me permite, en esto que decía de traspolar modelos, también para que ustedes se queden tranquilos, y esto lo planteo siempre en los cursos de litigación y todo esto no es Hollywood, no, los juicios orales no son Hollywood, la litigación tampoco es Hollywood, ningún testigo se arrodilla y les pide perdón y le dice que mintió, no funciona así, pero esto por ahí es muy sencillo. Si la prueba, Ningún abogado también no lee los alegatos. tal cual, si la prueba es 2 más 2, No hay nada que hacer. no hay nada que hacer, es muy complejo el tema. Entonces, en un juez técnico, y yo creo que vos tuviste la experiencia del juicio por jurado, pero yo creo que Para mí, en un juicio por jurado, lo bueno es que al ser personas lego, si el caso en términos vulgares está cocinado, tenés una mayor esperanza de beneficiarte, no porque el jurado decida mal, sino porque aparte hay cuestiones técnicas que nos complican a los operadores del sistema, imagínate a personas que no sepan. Y es deber de nosotros explicarle con palabras sencillas que a veces fallamos. Entonces, si hay un caso muy complicado y la opción del jurado aparece, es viable. El jurado nuestro tiene una particularidad que no se requiere la unanimidad. ¿Por qué? Porque consagra el sistema de mayoría agravada de 10/12, consagra el sistema de estancamiento que permite 2 estancamientos. ¿Qué quiere decir? Que si se estanca, si no consiguen esa mayoría, se le da otra oportunidad más, se estanca de vuelta, pueden haber instrucciones para que no se estanque más, es decir, se le da muchas posibilidades de condena. Pero bueno, son cuestiones. no, lo que iba a plantear un poco que es compleja también la lógica del juicio por jurado con el juez técnico y las diferencias por ahí que puede haber en algunas cuestiones de litigación. Pero Sí, muy complejo. yo creo que vos tuviste un juicio por jurado, lo vas a ir viendo a medida de ver cómo opera y cómo funciona ese jurado. Pero un poco la pregunta, Sí. siendo concreto, que te quería hacer es, si la fiscalía al fin y al cabo decide cuáles van a juicio por jurado o no, Sí. ¿vos creés que en ese criterio de persecución los casos más débiles los va a querer llevar a jurado? Obviamente que no, es una cuestión estratégica y acá un poco el que se debilita el principio de objetividad. Los casos de jurado para mí, si me pongo en el pensamiento de un fiscal, son los casos ganados. Y los que van son los casos ganados. Uno no va a ir para perder. Por eso surgió una cuestión del primer juicio por jurado. Era un caso para jurado y bueno, el resultado me dirá que no, pero con el diario del lunes somos todos buenísimos abogados. Así que... O mal litigado, sí, o no sé. También puede pasar, en mi caso también surgió una contradicción en el veredicto. Puede pasar que, bueno, cada jurado piensa distinto. Vos pensás que hiciste un buen trabajo y capaz que es bueno para un juez técnico. Pero no le lograste demostrar al jurado, o no le lograste generar una duda. Bueno, para mí es una crítica a nuestra ley de juicios por jurado. O sea, haber establecido que los juicios por jurados estén determinados por el tipo de delito y no por otras cuestiones más objetivas, como por ejemplo el monto de la pena. Pero el monto de la pena para mí es más subjetivo que eso. Porque eso lo maneja, solamente lo maneja el fiscal. Si decimos más de 18, un abuso, te doy 19. En realidad debería todo ser juicio por jurado. Te explota el sistema. Sí, obvio, ni hablar. Imagínate cuántos juicios por jurado. Nosotros casi se nos cae el juicio porque faltaba una suplente mujer porque sacamos muchas mujeres. Imagínate si esto se transforma en la regla. Paridad. Es que la discusión, inclusive el proyecto de ley original, incluía los abusos sexuales, incluía las tentativas. Para mí todavía el sistema no está preparado para eso, para aguantar eso. El sistema, claro, los recursos humanos. Porque vos necesitas, para la cédula de cada persona,
un oficial de justicia, no es solamente no encontramos ahí. Hay 10.000 filtros previos que hace incluso la Oficina de Gestión Judicial, que es una carga de laburo terrible. Aparte, es una cuestión también presupuestaria. Vos le tenés que pagar medio viático a cada jurado. Si vos citás 60 jurados y lo tenés como suplente y lo tenés a lo largo del juicio, le pagás igual. Son cuestiones también la presupuestaria a tener presente. A ver, y nosotros que importamos los mecanismos, importamos el sistema, pero una cuestión, en Estados Unidos, una cuestión presupuestaria te marca si se hace un nuevo juicio o la fiscalía decide no avanzar en un nuevo juicio o Sí. ir a jurado. Acá, Bueno, yo el viernes estuve en una capacitación en Rosario que habló Peter Firch, que es un abogado de California. Tiene más de 150 juicios por jurado. ¿Por qué? Porque la regla ya es juicio por jurado. Entonces ya está aceitado. Las personas ya saben hasta. Hay personas que participaron hasta en varios juicios por jurado. Y nosotros no tenemos, aparte, esa idiosincrasia. Uno piensa que uno, si es imputado, vos le decís juicio por jurado, sale corriendo. Más de esos delitos tan graves. Y más sale corriendo si vos le decís que el rechazo de él no vale nada, porque lo decide el juez. Pero bueno, porque no dice algo más. Bueno, volviendo al tema del control de confiabilidad, hace referencia a lo que se quiere evitar son esos medios de prueba de baja calidad. ¿Por qué? Porque puede generar una confusión al jurado. Pues yo puse un ejemplo que parece burdo, pero uno no puede permitir el ingreso a una persona que dice ver el futuro, por ejemplo. Uno no puede permitir a una persona que tira las cartas, porque uno no tiene una relación con el objeto, no es confiable, es prueba débil, que puede confundir al... Pero bueno, también puse el caso de los casos no tan obvios. En el caso de un perito experto que pueda ser atacado por carencia de experticia en el área respecto de la cual tendría que aportar conclusiones o ha sido propuesto para defender conclusiones que, de acuerdo a la comunidad científica, nunca podrían sostenerse con la precaria información obtenida en escaso tiempo. Eso parece, si es complejo para nosotros, imagínense explicar esto o que surja un examen directo o un contraexamen. Son cuestiones que, no sé si lo dijo Macarena antes, litiguémoslas antes. Litiguémosla en la preliminar, hagamos acuerdos probatorios, no sorprendamos al jurado por esas cuestiones, porque me pasó con mi propia experiencia. Para mí, de tanta información que hubo en el que participé yo, capaz que hubo una confusión. Como yo veo el veredicto, para mí, no sé, hubo una confusión porque era el caso de que si dijeron que era no culpable por portación de arma de fuego en un delito de cuasiflagrancia, dijeron que era culpable por tentativa de femicidio, por gatillar. Entonces vos decís, bueno, como un arma que no está en condición inmediata de uso puede poner en peligro el bien. Pero bueno, el jurado es soberano, esas son las reglas del juego y hay que tener presente ese paradigma y esos principios antes, bueno, de tener esta experiencia. Lo que sí en estos casos, como les dije, hay que tener en cuenta que vas a confundir más de lo que pretendés probar. Es mejor que entre como acuerdo probatorio, donde el juez le va a leer, bueno, en palabras sencillas, las conclusiones son que el arma es apta. Por esto, en estas condiciones. No es que un arma perfecta, sino que es apta en estas condiciones. En el caso... No, porque las instrucciones también son con perspectiva de género. Ah, ok, entonces está bien el tema. Si se sentencia con perspectiva de género, más allá que no sea una tentativa de femicidio por la inactitud del arma. Bueno, yo estoy acá, en realidad yo litigué en la época de que estaba el juez de instrucción, el juez de sentencia. Estoy acá porque los abogados del niño, a partir del noviembre del año pasado, tenemos que representar tanto a víctimas como a victimarios en el proceso penal juvenil. Así que bueno, me estoy interiorizando y los estoy escuchando. No, yo la única cuestión que digo que el Sí. contexto de violencia de género debe probarse, no es solamente la mera invocación. En ese caso, si ese arma no funcionaba, ya no había lesiones, no había nada. Solamente había que chequear si ese arma era capaz de poner en juego la vida de la chica. Sí. El jurado entendió que sí. Si vos sacás la utilización de esa arma, no hubo lesiones, no hubo nada. Entonces, A ver, espera. Hay violencia también de carácter psicológico y perfecto, pero bueno, no pero son aptas para una tentativa de femicidio. pero hay que diferenciar entre perspectiva también de género, y lo que es la violencia de género. Pero Son cuestiones. pueden ser cuestiones menores Sí. dentro del delito principal, que eso puede ser, pero las cuestiones que vos decís no acreditan per se una tentativa de femicidio.
Bueno, ese es tu punto de vista. Sí, pero tienen que tienen que haber actos exteriores que pongan en peligro el bien jurídico vida. Bien, yo no sé bien el caso, pero si hay una denuncia de una mujer, no sé el caso que estás hablando, discúlpame, pero donde haya la denuncia de una mujer, si evidenció esta clase de delito durante el proceso. No es este el caso. No hay Bueno. denuncia previa. No una hay acción- denuncia previa. No, Bueno, no, no, pensé que sí, que era la denuncia de una mujer. no. Igual no es necesaria la denuncia previa para acreditar el contexto de violencia de género en ese punto. Eso ya está más que superado por colegio de jueces penales. O sea, Hubo un concurso real, quiere decir que hubo otro hecho que se juzgó con el primo de esta chica, en donde hubo un altercado, hubo una tentativa de homicidio, que esto está acreditado, entonces el jurado tomó un contexto integral de todo. Por más que, pero lo que yo planteaba es que si el arma no funcionaba, lo que planteaba es la defensa, obviamente es una posición más subjetiva, pero lo que planteaba si el arma no funcionaba y no fue capaz de poner en peligro la vida, no tendría que dar esta tentativa de femicidio o una tentativa de femicidio con arma inidónea, que era el otro veredicto. Pero bueno, no tuvimos esa suerte. Se tuvo bueno, había un precedente de este caso, pero bueno, el jurado, por eso, para mí el jurado es soberano y debe respetarse. Si lo entendió así, De todos modos, el tema, bueno, esto no es una, digamos, no es un tema de la charla, estamos un poco yéndonos un poco para el otro costado, pero todo lo que es perspectiva de género, no necesariamente porque dentro del hecho esté involucrada una mujer, sí o sí va a ser un problema de violencia de género. O sea, eso también tengámoslo en cuenta. O sea, así como no se necesita una denuncia previa para acreditar si hay o no hay violencia de género, tampoco significa que porque haya una mujer, sí o sí es por violencia de género. Sepamos también que esta cuestión, de todos modos, siempre está previsto que a los jurados, así como los jueces tienen la obligación de capacitarse en la ley Micaela y en perspectiva de género, a los jurados se los debe instruir también con cuestiones de perspectiva de género, más allá de digamos, del delito en sí. No, bueno, volviendo al tema y lo último, al jurado se le brindan todas las opciones de veredicto. Puede ser un homicidio agravado por el vínculo, puede ser la tentativa de femicidio, puede ser unas lesiones, puede ser una lesión en contexto de violencia de género. Por eso digo que la decisión que tomen y habrá que respetarla, no ser bueno que haya unas excepciones de impugnación en el código. Por eso no pongo en tela de juicio ya lo que digan, sino lo que uno hubiese pretendido como parte a raíz de analizar los hechos. No digo que tu posición esté mal, yo hablo desde un plano totalmente subjetivo. Ya para defender solamente lo que pasó en la posición defensiva. El último criterio que tenemos nosotros es el criterio de exclusión de información prejuiciosa, que lo que deberían excluirse, como les expliqué en estas siglas, causar perjuicio indebido, causar confusión, causar desorientación, dilación indebida de los procedimientos e innecesaria presentación de prueba acumulativa, que en este último inciso, bueno, Nacho hizo referencia a cómo fue el cambio de paradigma, que antes teníamos 70 testigos y ahora tenemos 1, 2, que ya es suficiente para acreditar una circunstancia de tiempo, lugar y de modo. Ya no hace falta que vengan 70 policías de la prefectura naval, sino con que esté uno es suficiente para que te diga cómo fueron las circunstancias de aprehensión, si descartó un objeto. 14, 15 testigos es un juicio más que razonable. 2 jornadas, alegato, el 90% de los casos transcurre de esta forma. Corríjame si me equivoco. Son 2 jornadas, más allá de los tiempos, que está todo acotado. Justo. Va, listo, dale vos. No, como decía Nacho, son 2 jornadas, incluso en la nuestra, si se llegaba a otra deliberación, podía ser 3 jornadas. Acuérdense que son personas legas, personas que tienen su vida cotidiana, personas algunas que no quieren ni participar, entonces no podemos mantener en un juicio eterno a jurados. ¿Por qué? Porque el cansancio, querer retomar su actividad, muchos tienen hijos, muchos tienen cuestiones de la casa que hacer, pueden llevar a decisiones que son erróneas solamente por apurarse.
Entonces tenemos que tener presente como parte de no cansar al jurado. Así que la duración de la audiencia preliminar es trascendental, tiene una importancia manifiesta, porque puede también vincularse con la decisión final del caso. Es para todos, en realidad. Para los jueces técnicos. Sí, sí. No, bueno, sí, pero Yo creo que tenemos que aprender a, digamos, a litigar bien la audiencia preliminar. Es fundamental por esto, por el tema de la prueba. No tiene que entrar prueba contaminada, no tiene que entrar prueba repetitiva, no tiene que entrar prueba que no es pertinente o que no es relevante. Es fundamental. Pero bueno, como todo, así como los chicos lo dijeron, todavía el sistema no está tan aceitado para lo que es juicio por jurado, aún continuamos lidiando o tratando de luchar contra las audiencias preliminares, o sea, contra los juicios que son eternos con un montón de testigos que muchas veces vienen a decir lo mismo 50 veces. también tenemos otro supuesto de admisibilidad, que hay prueba que puede ser inadmisible para el juicio y relevante para la cesura. Hoy hablamos de testigo de concepto. Claro. Para el juicio no, porque no tiene que venir una persona a decirle que era buen novio de una relación pasada del jurado, porque puede confundirlo, desorientarlo. Pero sí para la censura, ¿por qué? Porque podemos decir, bueno, nunca tuvo un problema de pareja previo con otra pareja y capaz que de la defensa queremos probar que no fue un problema de violencia de género y que fue un problema solamente de una discusión de pareja, desde la perspectiva de la defensa. O queremos hacer que solamente un problema de una relación puntual y no que es algo puntual. reiterativo. También tenemos prueba de admisibilidad limitada, que a veces también es un error de la magistratura que no limita el alcance de la preliminar, en donde decimos, bueno, viene Nacho a solamente hacer referencia que lo vio esa vez a la persona. Y no puede empezar a decir que de hace 5 días, de hace 7 días, de otros hechos, no. Vos tenés una prueba que es de admisibilidad limitada, que solamente puede probar determinada porción de información. Ese problema también lo tenemos En en la preliminar técnica y es donde más problema tenemos. Tener una prueba enorme y vos te tenés que decir, no, esta porción se admite. Viene un psicólogo y te va a hablar de Porque todo. eso se relaciona con el siguiente, que si querés decirlo, prueba de alcance limitado. Viene una persona y solamente vos podés decir que hable sobre esta porción de información. ¿Cómo era el suelo? ¿Cómo era tu relación con tu hija? No podés empezar a decir que tenés conocimiento, que vendía droga en otro barrio. Porque no tiene nada que ver con el objeto del juicio. O sea, el alcance lo tiene que fijar el juez. Y a veces los jueces no fijan. En la resolución de apertura del juicio, tiene que decir que cada testigo sobre lo que va, como hoy hablaba Nacho más temprano, que digan, Valentina Acuña va a hablar sobre las circunstancias de tiempo, lugar y modo en cuanto al descubrimiento del arma. Listo, paré ahí, yo no puedo empezar a decir cómo es la relación de pareja. O viene un testigo, en caso, no sé, un homicidio, una estafa, viene el gerente de la empresa y dice, sí, lo descubrí utilizando la computadora. Y en el juicio agarra y dice, y además lo descubrí haciendo esto, lo descubrí haciendo lo otro, y es un mentiroso porque se fue a este lugar, se fue a este otro. Entonces, no tiene límite la porción de información que acredita el testigo. Un homicidio, lo más común, pero en los casos se ve mucho en lo que es la prueba psicológica, en los procesos de delito contra la integridad sexual, no solo por la amplitud del testimonio, sino también porque te traen información que vos no conocés. ¿Por qué? Porque la preliminar también hay otro problema. La preliminar se hizo en el 2025 y el juicio se fija en el 2026. No sé, julio 2025 y el juicio se fija en febrero 2026. No te acordás nada del caso. No, sí, y la menor o el menor siguió siendo atendida por esa psicóloga. Entonces, cuando llegó a febrero, vos quizás tuviste la porción de información hasta julio. Después en el juicio dice, no, y me vino y además me dijo esta cuestión. Sí, ahí vos tenés que plantear una objeción. También, como abogado litigante, tenés que tener cierta cautela. Uno, saberte de memoria las declaraciones previas, porque si no, nunca vas a poder saber cuál es lo que se está extralimitando. Dos, saberte de memoria el 304, es decir, la resolución de apertura a juicio que autoriza que se hable sobre tal cuestión. Y tres, como dice Nacho, estar interiorizado de lo que sucedió desde la apertura al juicio hasta el comienzo del juicio. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía no presenta un hecho nuevo, tendría que ser prueba que no sea susceptible de incorporar. Después, bueno, que se tenga en cuenta o no, uno no lo maneja.
es como la audiencia de impacto de la víctima. Podemos criticarla, podemos decir un montón de cosas, es legal, la víctima tiene derecho a que el juez la escuche para que pueda ver el juez cómo transitó los efectos del delito, pero no puede ser tenida en cuenta. Ahora bien, ¿cómo la defensa no controla que no es tenida en cuenta? Imposible. Yo tuve un tema no hace mucho, en un caso de abuso sexual bastante conocido el de Sí, la sí. persona, y la víctima en la declaración de impacto está bien, cada uno se expresa como quiere, como puede en este punto, yo lo voy a hacer desde el punto de vista técnico. La víctima tenía la tendencia a responder los planteos jurídicos de la defensa. Ella ya había declarado como testigo la declaración de impacto para decir, che, atravesé este proceso, la verdad que me hizo muy mal, quiero que se confirme esta condena, etcétera, etcétera. Pero la víctima en la declaración de impacto filma un video, porque se puede hacer de cualquier forma, y dice, estoy en contra del planteo de invalidez de la defensa por esto, y hablaba. Y el juez de cámara, la verdad que yo hasta ahora no había pasado nunca, porque uno objeta siempre, pidió que se corte el video, lo intimó a la querella que informe si había alguna expresión de lo que se había sentido. La querella dice, no, mire, esto es todo técnico, y no se pasó el video directamente, no hace mucho. Lo cual está bueno también para marcar lo que es cada acto procesal. Y sí, porque si no, la audiencia de impacto es posterior a que culmine el alegato de clausura. Entonces, esa audiencia de impacto de la defensa, ¿cómo, por ejemplo, Nacho en ese caso podía contradecir? Primero que no va a estar, ni la ve. Segundo, imposible, ya está. O sea, lo que entra queda ahí, queda en el imaginario del juez. Y eso, bueno, todos somos humanos. Uno capaz que tiene en cuenta lo que le dijeron o cuál es el sentimiento de una persona que ha sido víctima de un delito. O pretensa víctima, como queramos llamarlo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con cómo trabajamos como litigantes esas cuestiones y cómo planteamos otras para, bueno, que no corra riesgo nuestro caso. Otro tema muy interesante también que tenemos dentro del juicio por jurado, pero también lo tiene el juicio propiamente dicho, es la estipulación y acuerdo probatorio. Hay que tener presente que hay veces que lo que se estipula es el contenido y otra cosa es que lo que se estipula es que la persona venga a declarar y declare sobre cierta cuestión. Y esto tiene una incidencia increíble. Fíjense, bueno, lo que pasó en este caso. Un perito vino como acuerdo de parte, pero obviamente, si viene como acuerdo de parte, uno es libre de contraexaminar lo que quiera, y de este contraexamen surgió una nueva posición. Entonces, uno como defensa tiene que ver qué acuerda, qué no acuerda, si no, puede acordar que venga y que se explaye sobre esta cuestión, sin dar una conclusión cierta. ¿Por qué? Porque después te pueden decir, mirá, yo por ejemplo, si desisten un testigo, ¿cómo de la defensa, si no es testigo común, no puede hacer nada? Hay cuestiones prácticas que hay que tener un poquito de viveza criolla a veces, porque si uno no presenta o no es testigo común, pierde todo. O sea, no puede anclarse sobre cuestiones que no maneja. No puede anclar tu posición sobre una cuestión que no es tuya. En este caso, justo tuvimos suerte que no haya sido desistido, pero no puedes jugarte tu posición a la teoría del caso de la defensa nunca. Ya termino, porque hay distintas problemáticas que pueden surgir que todavía no surgieron, pero Nacho habló de una discrepancia entre la fiscalía y querella en torno a la calificación jurídica. Es la más compleja, tiene que litigarse en la audiencia de la que habló Nacho. ¿Por qué? Porque si la querella entiende que una calificación menor o viceversa, o la querella quiere ir a juicio por jurado y el fiscal no, bueno, ahí tenemos un problemón. Y un tema de esto que decía, vale, de traspolar cuestiones. Hoy hablé de la congruencia, que se tiene que mantener la base fáctica y la base jurídica durante todo el proceso. El sistema norteamericano no reconoce la congruencia en esta identidad fáctica, tiene todo este sistema de delitos mayores, delito menor, entonces es toda una innovación en el juicio por jurado, porque en el juicio por jurado la congruencia no funciona como funciona en el juicio técnico. Entonces, o nos adaptamos o vamos a tener problemas. Sí, la única manera de poder contrariar esa decisión, perdón, es decir que es un veredicto contradictorio y fundar muy bien en que hubo un veredicto arbitrario y bueno, y que la solución de la Cámara lo único que puede hacer es que se renueve el juicio con otro jurado distinto, no te da los alcances del recurso a la absolución. Así que bueno,
desde la estrategia defensiva uno pensará, bueno, pero si hay un juicio distinto, capaz la suerte puede ser peor. Hay que tener mucho cuidado en un juicio por jurado, porque no es que un juez de revisión revise la situación y se expida sobre los elementos. Solamente podés hacer el juicio o no de nuevo. Y tenemos otras problemáticas. En el caso que ahora va, bueno, yo hubo una preliminar de un juicio con coimputados, que tienen que designar o no, que si más de un imputado por el hecho toman decisiones disímiles, uno quiere y uno no quiere, bueno, ¿cuál es la decisión en nuestro, como lo establece el legislador, como el jurado, como el fiscal es quien decide si acepta o no la renuncia? Para mí que una persona quiera, obliga a todo. ¿Sí? Para mí, pero bueno, es litigable. Y también la falta de regulación de la posibilidad de recurrir la admisibilidad de la prueba. Nuestro legislador no dijo nada. A silencio podemos decir que se establecen las reglas del Código Procesal Penal en general, que bueno, que un sistema vertical que se va a la Cámara. ¿Qué podemos decir de otra posición? Bueno, podemos utilizar las reglas de Entre Ríos, que si lo que queremos es nosotros que vaya rápido a juicio por jurado, que se celebre, que una audiencia preliminar no dure un montón, como suele durar en un juicio técnico, podemos decir, bueno, establezcamos un sistema horizontal en donde un juez de similar instancia revise las cuestiones de admisibilidad y directamente pasemos a la próxima etapa. Entonces, un juez de similar instancia va a revisar en un plazo no mayor a 5 días si la admisibilidad de la prueba o el rechazo está bien concedido. Así que, bueno, son cuestiones que todavía no tenemos opinión tomada porque no ha sucedido, pero dudo que sea una solución aplicable viendo cómo se maneja, bueno, la jurisprudencia en Santa Fe. Igual la Cámara en 72 horas puede resolver tranquilamente esa cuestión si se eleva a un tribunal de alzada. Si se eleva a un tribunal de alzada, si se renuncia a los plazos, si se tiene que renunciar a la admisibilidad, se tiene que renunciar a una composición del tribunal que quede firme ese primer decreto, se tiene que renunciar a todo. Para mí tendría que establecerse. Sí. Pero hablo en términos de posibilidad. De posibilidad hay. Tiempo en 40, o sea, no es una discusión demasiado profusa que le lleve un... No, es una discusión sobre la falta de regulación. Claro. Así que bueno, esto es un poco lo que hoy traje para hablar con ustedes. Podemos hablar un montón más de juicio por jurado, porque hay audiencias muy interesantes, como las audiencias que se litigan las instrucciones, que son, junto con la de Bordiré, para mí de las más importantes. Pero bueno, el tiempo es traidor y ya son las -5 y queremos dejar por lo menos 5 minutos para preguntas. Sí, pero vamos a ver si podemos hacer después algunas charlas sueltas, digamos, con determinados temas, para en conjunto con el foro y el Instituto de Penal sobre determinados temas que a la mayoría les interese. Eso para que lo sepan, siempre hablen con los chicos del foro para plantear cuál es un tema que a ustedes les interesaría y ellos nos trasladan y nosotros... ¿Ya fue el de la audiencia previa de cautelar? Sí, el miércoles pasado estuvo Roberto Puyán, Euge Campillay y Matías Palud. Bueno, ¿tienen preguntas los presentes? Y vamos a ver acá por las dudas si hay algo. Sí, es complicada. Ay, ¿acá cómo hago para saber? Sí, dale. Sí. Para ver si hay alguna pregunta. Ahí hay chat. Sí. No, parecería que nada. Uno nuevo. Ajá, pueden compartir pantalla. Pero. Ay. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Muy bueno todo. Bueno. Si no hay... Sí. Perdón, no, antes, no sé si hay una duda. Sí, para que pueda Ignacio invitar para la jornada de mañana del Instituto de Penal. No se puede. No se puede, pero ¿por qué? Explicar. Bueno, no, tenemos, esta se hizo con inscripción previa. Todas las de penal al descorche, que es una nueva modalidad. O sea, si bien está un poco copiado, pero el doctor acá es el que lo trae. Invento del doctor Alfonso García. No, todo está inventado. Pero bueno, es una nueva modalidad bastante interesante. La primera vez que lo hicimos, 60, 70 personas en el bar del foro. Ahora tenemos 94 personas, no solo que se inscribieron, sino que además abonaron, porque da derecho a una comida, a una bebida.
el tema es la prueba psicológica en el proceso penal, es un tema muy complejo, muy controvertido, más en los delitos contra la integridad sexual. Hay 94 personas, el cupo del salón está agotadísimo, así que por eso cerramos Y todo. se hacen el parera. Se hacen el parera, pero bueno, no van a poder entrar otras personas que no son las que inscriptas y que abonaron, pero para la próxima sepan de cuando se publica, sigan en red al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. Yo no manejo la red del Yo instituto, tampoco le sé. pero bueno, lo maneja la doctora Campillay. Sepan, inscríbanse rápido porque evidentemente, no sé. Un éxito. La la reventa, reventa- la reventa. Bueno, pero acá no, Acá se vendió una sola. Éxito la No, pero gestión. está muy bueno. La modalidad es como dijo, o sea, vienen, es un tema, traemos los expositores.